Lucas 10, 28 al 37. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba por el camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 hombres, de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino de alrededor de 27 kilómetros. Y era un camino, Jesús usa esta parábola para ilustrar, para que los discípulos se dieran cuenta de la grandeza de la bondad. ¿Por qué razón? Porque el camino de Jerusalén a Jericó es como estar en el Northwest, en Opaloca o en Alapata, ¿verdad? A las 2 de la mañana. Era un camino sumamente peligroso y no estamos diciendo pero sabemos que hay lugares que son más peligrosos que otros. Y ese camino era un camino lleno de ladrones, un camino lleno de gente que pasar a esa hora por ahí era el seguro de que obviamente te asaltaran. Jesús le dice a los discípulos que el usar misericordia, y esta palabra de mover a misericordia y usarla, es la parte esencial de la bondad y la benignidad. Jesús deja bien claro que el samaritano tuvo benignidad y fue bondadoso con aquel hombre. Fue movido a misericordia, pero ese movimiento a misericordia no se quedó en su pecho. No pasó de largo como los demás que dijeron. Quizás el sacerdote que pasó por allí dijo: bueno, el pobre, pero no pasó de eso. Bueno, Jesús nos dice que la bondad implica que tú vayas allí y esa benignidad que tienes, ese sentimiento, también lo expreses en actos concretos. Dice Jerry Bridges en su libro La devoción a Dios en acción, un libro que nuestras hermanas también están estudiando: la persona que ha cultivado la benignidad ha extendido su pensamiento más allá de sí misma y de sus propios intereses y ha adquirido un interés genuino en la felicidad y el bienestar de los que le rodean. La persona que ha cultivado la benignidad ha extendido su pensamiento más allá de sí misma y de sus propios intereses y ha adquirido un interés genuino en la felicidad y el bienestar de los que le rodean. Y otro autor dice: la mejor definición práctica de la bondad se encuentra en la vida y el carácter de Jesucristo. Mientras seamos semejantes a Jesús en su devoción de bienestar a los hombres, poseeremos la virtud de la bondad. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, mis hermanos. ¿Cuál es nuestro primer punto? Yo creo que es el punto esencial del cual tiene que surgir todo sermón en cuanto a los dones espirituales, y es en Dios. La bondad infinita de nuestro Dios. Nuestra meta en la piedad es crecer en la devoción a Dios y en ser semejantes a su conducta y a su carácter. Por tanto, no existe otro punto de partida para hablar sobre la virtud de la bondad que comenzar hablando acerca de quién es nuestro Dios, del carácter de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un ser sumamente bondadoso. Yo creo que no puede haber texto más sencillo que exprese la bondad de Dios que este que les voy a citar en el Salmo 68:5, y estoy seguro que lo conocen muchísimo. Dice el Salmo 68:5 que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Padre de huérfano y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Los huérfanos y las viudas, junto con una tercera categoría de personas, junto con los extranjeros, eran en los tiempos bíblicos las personas más desfavorecidas de la sociedad.
y más débiles. Estos tres tipos de personas perdían todo lo que les daba sustento económico, físico y emocional a sus vidas. Los padres es el sustento de los hijos. Por lo tanto, el hijo cuando se queda sin padres queda huérfano. Y eso era gravemente débil. Esa era una persona débil en la sociedad judía. En segundo lugar, los esposos eran el sustento de las mujeres. Por lo tanto, cuando la mujer quedaba viuda, quedaba también desatendida. Y el extranjero salía de su tierra y ahora tenía todo un proceso de adaptación. Sin embargo, Dios se presenta en este pasaje como haciéndose cargo de esas personas. Como Dios le está diciendo a su pueblo, esas personas débiles entre ustedes son mías. Yo soy el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Hermanos, este texto nos habla de la bondad de Dios. La sensibilidad hecha en acción por la mano de Dios. Lucas capítulo 6, versículos 35 al 36 también nos expresan la bondad de Dios. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Y cómo es el Altísimo? Porque Él, el Altísimo, es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué nos hace? Nos guía al arrepentimiento. Hay una infinidad de textos en las Escrituras que nos muestran la benignidad de Dios. Un Dios que se compadece y que suple a las necesidades físicas y espirituales de los seres humanos. Y en la salvación nosotros vemos el ejemplo culminante de la bondad de Dios. Nuestro Dios nos ha escogido para sí y nos ha salvado para su gloria. Ese es el ejemplo más grande de la benignidad de Dios. Dice Berkov en su teología sistemática, hablando de los atributos comunicables de Dios, o sea, de esos atributos de Dios que estamos llamados a seguir, que estamos llamados a imitar. La misericordia de Dios, dice Berkov, puede definirse como la bondad de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustias espirituales, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. En su misericordia Dios se revela como compasivo, que se apiada de los que se encuentran en miseria y que está listo para socorrernos siempre en sus angustias. Pero esa bondad de Dios, mis hermanos, ese Dios que es misericordioso, que significa bondadoso en acción, esa bondad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Por lo tanto, cada persona que hay aquí que se considere creyente está llamada a imitar a Dios en su bondad. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Este es el corazón de nuestro sermón. Salvados para hacer el bien. Hemos sido salvados para hacer el bien. Yo les invito a que juntos busquemos Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Yo creo que he citado tanto este texto que algún momento llegaremos a aprendérnoslos completos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice nuestro texto, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, yo le exhorto a que usted estudie este texto en su casa hoy, que lo estudie con detalle. Nosotros le vamos a pasar por arriba, pero que medite con detalles en estas profundísimas palabras. Este texto es una declaración sorprendente. Yo creo que todos los creyentes deberíamos conocer esta declaración de Efesios. Yo solo había pensado leer la última parte del texto, que como se dan cuenta es la que da soporte a mi tema, pero quise leerles toda porque sin la primera parte se pierde la sustancia. ¿Qué nos dice el autor a los Efesios? Nosotros somos un pueblo que ha tenido la mayor bendición que gente alguna pudiera tener sobre la tierra. Amados hermanos, nosotros somos un pueblo que ha tenido la mayor bendición que gente alguna ha podido tener sobre la tierra. La bondad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Nosotros vivíamos en nuestro ego, cultivando para nosotros mismos y cultivando para nuestra condenación eterna, hasta el versículo 4, ¿verdad? Vivíamos cultivando para nosotros mismos y eso nos hacía que íbamos paso a paso a la condenación eterna. Pero Dios se apareció en nuestro camino y cambió nuestras vidas para siempre, para que ahora ya no vivamos como vivíamos antes. Por tanto, todo ese egoísmo mundano ha sido cambiado por la bondad y la misericordia que Dios ha derramado en nuestros corazones. Así que cuando tú te sientas que estás trabajando para ti, viviendo para ti, y te sientas que estás trabajando para tu ego, mi hermano, párate un momento en el camino y dite, yo fui salvado para hacer todo lo contrario. Por tanto, todo ese egoísmo mundano ha sido cambiado por obras de bondad y misericordia que Dios ha puesto en nosotros, porque ahora hemos sido creados en Cristo Jesús, versículo 10, para obras de bondad que Él preparó de antemano para nosotros. La palabra andar del verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra andar del verso 10 indica una experiencia común de todos los días. ¿Escucharon? Las buenas obras para las que Dios nos creó es para andar en ellas todos los días. O sea, que se espera que en los hijos de Dios se muestren obras de bondad todos los días. Dice el autor, un autor comentando este texto, no son actos heroicos ocasionales. Nosotros a veces queremos que pasen cosas muy llamativas, ocasionales, para poner ahí en ese momento para hacer bondad, para actuar con misericordia. Pero no, mis hermanos, aquí se nos presenta que esas obras de bondad deben ser mostradas a diario. Hemos sido creados en Cristo Jesús para actos de bondad constantemente. Dice un autor, mucha de la felicidad del mundo depende de las cosas que son consideradas pequeñas. Y es poco frecuente que Dios nos honre con ocasiones memorables y heroicas de hacer el bien. Les repito, mucha de la felicidad del mundo depende de las cosas que sean pequeñas. No esperes ocasiones memorables y heroicas para hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mis hermanos, que la bondad debe ser una marca diaria del creyente y una marca de nuestro testimonio en nuestra vida. Que se nos conozca por gente que hacen el bien, que está preocupada por el que está al lado. Pablo aclara muy bien este aspecto de la cotidianidad de las buenas obras en un texto que les parecerá raro, pero un texto que tiene mucha sustancia. En 1 Timoteo capítulo 5, 9 al 10, Pablo aclara cómo debían vivir esas viudas para incluirlas en la lista.
en la lista de las viudas que habían que atender en la iglesia. Dice Pablo en el verso 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aunque este texto se refiere a las viudas de la iglesia, tiene un principio que es aplicable para todos los hombres, para todos los creyentes. Acá se menciona a las obras como algo cotidiano. Se trata de oportunidades que se van produciendo en la vida de hacerle bien a otro. Las oportunidades que se nos presenten para hacer buenas obras surgirán en nuestro transcurso diario de la vida. El desafío para nosotros entonces consiste en estar atentos a que aparezcan esas oportunidades y verlas no como interrupciones, sino como ocasiones para hacer las buenas obras. ¿Entienden, mis hermanos? Nosotros tenemos que estar vigilantes de dónde podemos hacer una buena obra. Los creyentes estamos llamados a practicar las buenas obras. Por lo tanto, como pudo pasar esta semana en el trabajo, un compañero de trabajo, la esposa se llevó el carro, ellos tienen un solo carro. Y ahí me encontré a ese señor con una sombrilla, todo el mundo yéndose del trabajo, los carros pasaban uno atrás del otro y el hombre con una sombrilla lloviendo en el medio de la calle esperando un Uber. Le dije, no, móntate, yo te llevo. Mis hermanos, Dios sabe que eso no estoy hablando de mí. Estoy diciéndole esos pequeños detalles de la vida que hacen que nuestro testimonio glorifique a nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos pasar desapercibidos de esas cosas. Esas cosas no nos pueden pasar por la vida como ocasiones que estemos mirando tanto a nosotros mismos que no nos percatemos de ellas. Ese es el principio de la Escritura, ese es el principio de bondad de la Escritura. En varias ocasiones, los líderes de esta iglesia, y yo me debatí anoche si poner esto o no, pero sí lo voy a poner. En varias ocasiones, los líderes de la iglesia hemos puesto en el WhatsApp de esta iglesia, específicamente nuestro hermano Joel, acerca de algún visitante que ha mostrado interés por acudir a nuestra iglesia. Y los líderes de la iglesia hemos solicitado la colaboración de algún hermano para que busque y traiga a esa persona a la iglesia. Mi hermano, esos son oportunidades geniales para mostrar la bondad de Dios que ha sido derramada en tu corazón. Que tú cambies tu esquema, que tú digas, no, mañana hay que levantarse más temprano porque tengo que ir a buscar a esa persona. Yo no soy un predicador que predico aquí arriba, pero yo soy un instrumento para la gloria de Dios. Y yo traigo a esa persona acá y la siento acá para que escuche el evangelio de Jesucristo. Y mis hermanos, estoy convencido que ese será una buena obra por la cual también Dios te premiará. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en esas buenas obras del día a día. Y entonces eso nos lleva a tres áreas fundamentales en las cuales nosotros debemos practicar la bondad. Primera área, hacer el bien en el contexto de la iglesia. El apóstol dice en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si bien nuestras buenas obras deben expandirse a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, sin embargo, hay una prioridad en la exhortación de Pablo. No podemos pasarle por encima. Dice Pablo, primero a los creyentes, a los que forman parte de la familia de la fe. La iglesia, como se ha dicho en tantas ocasiones desde este mismo púlpito, no es un club. Es mucho más que una institución más. Hermano, acabemos de aprender eso. La iglesia es mucho más que una institución más en este mundo. La iglesia es un organismo vivo en el que cada uno de los que forman parte de ella están, entre otras cosas, para hacerle bien al que esté al lado. El concepto neotestamentario de iglesia implica que cada una de las partes que integran el cuerpo está pensando en el otro. Por lo tanto, la iglesia no es un lugar al que vamos.
La iglesia es un lugar en el que vivimos. La iglesia no es yo voy a la iglesia, no, tú eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia, por lo tanto, el problema de la iglesia es tu problema también. Nosotros vivimos en un organismo vivo. Por lo tanto, mi hermano, ¿qué ocasiones de bondad tenemos entre nosotros? Nosotros estamos llamados a orar unos por los otros, pero de verdad, mis hermanos, de verdad. Tómate el asunto de orar por tu hermano como un asunto serio, como un asunto con carga en tu corazón. No, así mismo como cuando uno tiene un problema en la casa, un problema con un muchacho, que no puedes dormir, así mismo debe pasar entre nosotros. No podemos quedarnos tranquilos cuando un hermano de nosotros está en el hospital sufriendo, o cuando un hermano de nosotros requiere de nosotros, o cuando un hermano de nosotros tiene un sufrimiento que nosotros no podemos suplir. Por lo tanto, eso carga mi corazón y eso tiene que llevarme a mí a orar a Dios por él. Segundo, estamos llamados a alentarnos, exhortarnos y amonestarnos unos a los otros. Eso es bondad. Mi problema te interesa a ti y el tuyo me interesa a mí. Por lo tanto, yo no te pasaré por al lado como si tú no existieras. Tercera manifestación de bondad en la iglesia. Estamos llamados a servirnos con nuestros dones y talentos unos a los otros. Así que cuando tú pasas a formar parte de esta iglesia local, como le leímos a nuestro hermano Yadián esta semana, ya no eres un ente aparte. Estás llamado a servir a los demás. Ya entraste en un compromiso, mis hermanos, entraste en un compromiso de vida con el otro. Por lo tanto, sí, nosotros te exhortamos a que formes parte de la iglesia. Hay muchos principios en la Escritura que enseñan que un creyente no puede vivir lejos de la iglesia. Eso por decantado. Pero cuando vayas a formar parte de la iglesia, piensa que vas a entrar en un compromiso de vida con la iglesia. En un compromiso de vida con tus hermanos. Y por lo tanto, se te pedirá cuenta también por el alma de tu hermano. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17 nos enseña esto. Les invito a que lo busquemos, hermano. Este es un texto que ha asustado a muchos a lo largo de la historia de la iglesia, pero es un texto que no podemos pasarle por alto. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y como les decía, sé que este ha sido un texto muy mal interpretado a lo largo de la historia de la iglesia, no se asusten. Pero este texto no enseña una salvación por obras. Al contrario, viene a ser el complemento perfecto de Efesios capítulo 2, que leímos anteriormente. Dios nos ha salvado para que hagamos buenas obras, mis hermanos. Sí, Dios nos ha salvado para que hagamos buenas obras. La fe verdadera produce obras de bondad. Y fijémonos, hermanos, ese texto de Santiago va aún más allá de la benignidad. No es solo que sientas tristeza por tu hermano, es que tú hagas bondad para con él. O sea, que hagas un esfuerzo por suplir a su necesidad. Es una fe que se expresa en obras de bondad específica por el hermano que te necesita. Dice Santiago, ese dolor o tristeza por el sufrimiento de tu hermano debe ir acompañado por un plan para hacerle bien. Dice MacArthur, comentando este texto de manera magistral, podemos decir que no nos cuesta nada ser cristiano, pero nos cuesta todo
para poder vivir plenamente como tal. Les repito, podemos decir que no nos cuesta nada ser cristianos, pero nos cuesta todo para poder vivir plenamente como tal. Daremos fruto y debemos dar mucho fruto. Nada que poseamos merece ni siquiera la menor parte de la salvación. Pero una vez que somos salvos, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Así que, mis hermanos, esa es la primera esfera en la cual cada uno de nosotros tiene que estar viendo cómo puede usar bondad. Cómo puede hacer bondad entre cada uno de nosotros. La esfera de que tú perteneces a una iglesia y que esa iglesia es un organismo vivo en el cual tú has sido insertado para hacerle bien al otro. Segunda esfera, hacer bien en el contexto de nuestras familias. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Las buenas obras deberían comenzar en el hogar. Así que la virtud de la bondad es algo que se practica en el hogar, supliendo para nuestra familia. En el libro La devoción a Dios en acción, Jerry Bridges nos cuenta una anécdota que quisiera compartirles. Dice Bridges: hace poco oí hablar de un curso acerca del concepto bíblico del matrimonio y una de las lecciones se titulaba de esta manera: ¿quién tiene que sacar la basura? Así se titulaba la sección, ¿quién tiene que sacar la basura? El título, dice él, puede ser gracioso, pero el autor quería expresar con él mismo una gran verdad. Las tareas ordinarias de la casa son los puntos débiles en muchos hogares, aún en nuestros hogares cristianos. Pero para el cristiano que está creciendo en la virtud de la bondad, las tareas más insignificantes le dan la oportunidad de hacer buenas obras a las personas que aman. En el contexto del hogar, la bondad es un ejemplo diario que damos a nuestros hijos. Nosotros padres, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos bondad? Como nuestro ejemplo. Debemos enseñar a través de nuestro ejemplo a nuestros hijos a hacer buenas obras. Dice un autor: me pregunto cuántos muchachos criados en hogares cristianos han tenido el privilegio de ver a papá lavar los platos o limpiar el piso de la cocina. Sí, mis hermanos, esto pudiera parecerles simple, pero nuestros hijos aprenden por el ejemplo que les damos. Nuestros ejemplos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y debemos mostrarle la bondad y la misericordia de nuestro Dios a través de ser hombres y mujeres bondadosos. Eso nos lleva a nuestra tercera área. Ya vimos la bondad en la iglesia, la bondad en nuestros hogares y veamos en último lugar la bondad, hacer el bien a todos los hombres. Estamos llamados no solo a mostrar bondad a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia, sino a todos los seres humanos que nos encontramos en nuestro peregrinaje. Dice un autor: creo que la mayoría de la gente tiene tanta hambre de un interés genuino por parte de otros que un poco de atención suple mucha necesidad. Y en esto, mis hermanos, debemos imitar a Dios. No hay otro como Él. Él es el campeón de hacer bondad a los que no le merecen. Mateo capítulo 5, versículo 45, Jesús, ilustrando la bondad de nuestro Padre, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que en esto nosotros podemos impactar con nuestro testimonio al mundo que nos rodea. Y eso nos abrirá muchas puertas para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para entonces poder suplir con la necesidad más grande que tiene la gente. La necesidad más grande que tiene la gente a nuestro alrededor es el Evangelio de Jesucristo. Pero son esos testimonios de bondad los que nos abren la puerta. Si tú eres un hombre y una mujer que en su trabajo no tienes bondad con nadie, no eres capaz de expresar un saludo a nadie,
no eres capaz de sentir compasión por nadie, no eres capaz de integrarte con nadie, muy, muy raramente te permitirán predicarle el evangelio a nadie. No te ganarás el oído de nadie para oír el evangelio. ¿Cómo podemos mostrar bondad a la gente que nos rodea diariamente en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio? Bueno, mis hermanos, siendo sensibles a sus necesidades, ofreciéndonos para orar por ellos, ofreciendo nuestros recursos para su bien y siendo honestos en nuestro trabajo, no defraudando a nadie. Ahora, mis hermanos, quiero, para finalizar, pero no es el final, algo que me parece muy importante y con lo que quiero que ustedes me escuchen bien. Una de las declaraciones más impresionantes y categóricas que se encuentra en la Biblia es la que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Es tan sencillo que pudiésemos salir de aquí con este texto de memoria. Esa es una declaración demasiado impactante cuando tú la meditas, nada más que un minuto en ella. Dice Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Les repito, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es mi profesión de fe, ni mi declarar que soy cristiano, aunque lo diga en alta voz y con un megáfono, lo que demuestra la validez de mi experiencia cristiana y la posesión de la vida eterna. Les repito, no es mi profesión de fe, ni mi declarar que soy cristiano, aunque lo haga con un megáfono, lo que demuestra la validez de mi experiencia cristiana y la posesión de la vida eterna, sino que, ¿qué dice Hebreo? Sino la santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. La historia que presento ahora, para terminar ya nuestro sermón, es la historia que presentó Jesús acerca del juicio final. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 42, el Señor Jesús, hablando de ese momento del juicio final en el cual los hombres serán juzgados por su Creador, miren lo que dice. Es un texto un poquito largo, pero les voy a leer el texto entero. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me cubristeis, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces el rey les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En ninguno de estos dos pasajes, ni en este ni en el anterior, se nos enseña que la salvación sea por obras. Léanlo con calma en la casa y verán. Ni que las obras nos den la entrada al cielo, no, mis hermanos. Lo que se enseña en este pasaje es que la bondad, las obras son pruebas esenciales de nuestra fe y de que somos del cielo. ¿Me entienden, mis hermanos? Las obras no salvan a nadie, pero sí son prueba de que tú eres un salvado. Dice un autor, y entonces en el día del juicio se preguntará no solo por nuestras opiniones o por nuestras profesiones de fe, sino por nuestras obras como prueba de lo correcto de nuestra fe y de la sinceridad de nuestra profesión de fe. Dice este comentarista, nunca podremos saber si estamos en el camino correcto a menos que andemos en los pasos de aquel que hizo el bien en su vida y en su muerte. Nunca podremos saber si estamos en el camino correcto a menos que andemos viviendo para imitarle. Mi hermano, considera tus dones, tus talentos, tu vocación y las circunstancias como un depósito especial de Dios para poder servirle, sirviendo a los demás. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo también a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tú tienes un don, si tú descubres que tú eres bueno en algo, mis hermanos, si tienes un talento, ministralo a otro, dáselo a otro, sirve a otros con eso, porque tú estás llamado a ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y amados hermanos, no olvidemos que el mayor bien que podemos hacer a nuestra generación es darles el legado del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el mayor bien que nosotros podemos darle a los que nos rodean. Por tanto, no perdamos más el tiempo y aprovechemos cada circunstancia para, con ejemplos de bondad, entrarle a la gente con el Evangelio de Jesucristo y poder decirle a la gente, el bueno aquí no soy yo, el bueno es el que vive en mí. Que nuestro testimonio, mis hermanos, hable más fuerte que nuestras palabras. Que el Señor nos bendiga en este empeño. Oremos y con esto terminamos. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es luz para nuestro camino. Gracias porque en tu luz nosotros hemos visto la luz. Padre, ayúdanos en este esfuerzo por ser semejantes a Cristo. Ayúdanos en este esfuerzo por vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos en nuestra santificación para que tu Hijo Jesucristo sea mostrado en nosotros. Te pedimos que tengamos una iglesia madura, una iglesia en la que cada uno de sus miembros se sienta parte de un cuerpo que viva también para el que está al lado. Y te rogamos, Señor, que si hay alguien en este lugar que no tiene a Jesucristo, que haya podido a través de estos textos y a través de tu palabra ver la bondad y la misericordia de nuestro Dios, ver a un Dios compasivo y misericordioso, para que entonces, Señor, entienda que hemos sido creados para tu gloria y que solo hallaremos paz el día en que estemos cerca de ti. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.